¿Por qué fueron prohibidos estos 7 libros de la antigua Biblia? Todos hemos oído hablar de los libros bíblicos canónicos, que en sentido religioso significa que son auténticos o legítimos, así como de los libros apócrifos, que son lo contrario, es decir, falsos, ilegítimos, espurios. Esta distinción, realizada en el caso del cristianismo primitivo hace más de 1600 años, ha venido a significar para mucha gente que lo canónico es el lado bueno y lo apócrifo el lado malo. Pero, ¿cómo se distingue un libro bíblico canónico de uno apócrifo? En este sentido, la Iglesia Católica y otros credos cristianos operan con una doctrina y una serie de principios orientadores. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de la infancia de Tomás, referido a la niñez de Jesús de Nazaret, calificado como apócrifo de manera generalizada, la decisión resultó fácil, ya que presenta al nazareno como un chico malvado. Pero en otros libros no canonizados, el dictamen no resultó tan claro. ¿Cómo y quiénes han decidido cuáles debían ser los libros incluidos en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Con base en cuál doctrina y principios el cristianismo diferenció los textos canónicos de los apócrifos? ¿Cuáles son los principales libros que no fueron canonizados por la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, incluyendo el ya mencionado Evangelio de la infancia de Tomás? Hoy recordaremos una etapa definitoria y trascendental del cristianismo, credo que engloba actualmente dentro de sus varias iglesias la mayor cantidad de creyentes en el mundo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién y cuándo se establecieron los cánones de la Biblia? El diccionario de la RAE define canon como el catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. El establecimiento del canon bíblico fue un proceso llevado a cabo primero por rabinos y eruditos judíos para la conformación de la Biblia hebrea y luego por los primeros cristianos para conformar el Antiguo Testamento, muy similar al libro judío, y el Nuevo Testamento, referido a la vida, muerte y resurrección de Jesús y a los principales acontecimientos cristianos del primer siglo de la era común. Pero ¿con base a qué se define lo que es auténticamente sagrado? Los doctrinarios católicos señalan que un libro forma parte del canon desde el mismo momento en el que Dios inspiró su escritura y su consideración como tal. De esta forma, en última instancia, fue Dios quien determinó, iluminando a los que tenían que decidir qué libros debían incluirse en la Biblia. Si bien los 3 primeros siglos de la era común fueron escenario de algunos debates sobre el canon de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, hacia el año 250 ya existía un acuerdo amplio sobre estas escrituras. El único tema en discusión que quedaba era el de algunos libros apócrifos, debates que se han prolongado hasta la actualidad. La mayoría de los eruditos hebreos consideraban que los textos apócrifos eran útiles documentos históricos, pero no del mismo nivel que las escrituras. El fragmento muratoriano, conocido también como canon muratoriano, compilado en el año 170, es la lista más antigua que se conozca de libros canónicos del Nuevo Testamento. Esta lista incluía todos los libros del Nuevo Testamento, excepto primero de Juan, segundo de Pedro, Santiago y Hebreos. En el año 363, el Concilio de Laodicea acordó que únicamente el Antiguo Testamento, junto con un libro de los apócrifos, más 26 libros del Nuevo Testamento, todos excepto el Apocalipsis, eran canónicos y debían leerse en las iglesias. En 382, el Papa Dámaso I canonizó por decreto el Apocalipsis. En el caso del Nuevo Testamento, el proceso de recopilación y reconocimiento comenzó en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Pablo afirmó que los textos de Lucas tenían una autoridad equivalente a los del Antiguo Testamento, y Pedro reconoció los textos del apóstol de los gentiles como escritura sagrada. Clemente de Roma mencionó al menos 8 libros del Nuevo Testamento como auténticos. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, reconoció 15 libros e Ignacio de Antioquía validó unos 7.
Más tarde, Ireneo de Lyon autenticó 21 libros e Hipólito de Roma reconoció 22. Los libros del Nuevo Testamento que causaron más controversia fueron Hebreos, Santiago, Segundo de Pedro, Segundo de Juan y Tercero de Juan. Los concilios seguían una serie de principios para determinar si un libro había sido inspirado por el Espíritu Santo, el autor era un apóstol o tenía un vínculo estrecho con alguno. El libro gozaba de una aceptación general. El texto era coherente con la doctrina y las enseñanzas cristianas. De nuevo, es importante recordar que, según la doctrina, la Iglesia no estableció el canon, sino que lo hizo el mismo Dios, a través de sus obispos en concilio. ¿Qué es el decreto de Gelasio? El decreto gelasiano es un documento católico que contiene la lista de los libros definidos como parte del canon bíblico. Tradicionalmente se ha considerado un decreto del Papa Gelasio I, quien reinó entre los años 492 y 496, basado en el canon bíblico establecido por un concilio de Roma, celebrado en 382 bajo el liderazgo del Papa Dámaso I. El único documento superviviente de este concilio romano es el decreto gelasiano, mientras que el catálogo de textos canonizados suele ser aludido como la lista damasiana. El decreto comienza enumerando los 7 dones del Espíritu Santo como atributos de Cristo, así como los títulos que se aplican a este. Seguidamente, el decreto gelasiano lista los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia católica. La relación del Antiguo Testamento contiene, además de los libros de la Biblia hebrea, todos los libros deuterocanónicos, excepto Baruch. La lista del Nuevo Testamento abarca los 27 libros estándar, formados por los 4 evangelios, Hechos, 14 cartas de Pablo, incluyendo Hebreos, el Apocalipsis de Juan y 7 cartas generales. A continuación, el decreto contiene un breve respaldo a la supremacía del obispo de Roma sobre los de las demás sedes episcopales, citando la autoridad de Pedro. Establece como orden de precedencia, primero Roma, a continuación Alejandría y después Antioquía. Seguidamente, el documento gelasiano señala una serie de decretos escritos y escritores del cristianismo primitivo que deben ser aceptados. Indica como aceptables los decretos de los 4 primeros concilios ecuménicos, los textos de los padres de la Iglesia y la obra de algunos escritores eclesiásticos. Sugiere que si bien se pueden leer los textos de Orígenes de Alejandría, él personalmente debe ser rechazado como un cismático. El decreto finaliza enumerando los escritos que no deben ser recibidos, que incluyen los Hechos de Pedro, de Andrés, de Felipe, de Tomás y de Pablo y Tecla, así como los Evangelios de Pedro, de Matías, de Andrés, de Bartolomé, de Tomás, de Santiago y de Bernabé, y el Evangelio de la infancia, Siriaco. También rechaza a los Apocalipsis de Tomás, de Pablo y de Esteban, así como el apócrifo de Janes y Jambres, las cartas de Jesús de Abgar y de Abgar a Jesús, el testamento de Job y las suertes de los apóstoles. ¿Quién fue el Papa Gelasio? Gelasio I fue papa durante 4 años y 8 meses, entre los años 492 y 496, en la época de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. A pesar de su corto pontificado, se dio a conocer por realizar uno de los primeros planteamientos sobre la separación de poderes entre la esfera temporal y la espiritual. Aunque es considerado por varios historiadores como el tercer papa de origen africano, su nacimiento en el norte de África es motivo de controversia, ya que muchos lo sitúan en Roma. Una de sus medidas más controversiales fue la excomunión de Acacio de Constantinopla, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que defendía la doctrina monofisita de que Jesús carecía de naturaleza humana, contando solo con la divina. Esta condena provocó el llamado cisma acaciano, ya que el patriarca fue respaldado por el emperador bizantino Zenón. Gelasio I introdujo en la Eucaristía el rezo de Kyrie eleison, o Señor, ten piedad. Basándose en San Agustín y en las leyes romanas, en 494 Gelasio I planteó el tema de la separación de poderes entre la esfera temporal, representada por los gobernantes, y la esfera espiritual, encarnada por la Iglesia y el Papa. Fue la primera vez que se sometió a discusión un asunto que después sería arduamente debatido a lo largo de los siglos y que tendría un impacto decisivo en la cultura occidental. El planteamiento de Gelasio puso bajo escrutinio la visión del cesaropapismo defendida por el Imperio Romano de Oriente, que unificaba el poder político
y el poder religioso en una sola persona, el emperador. Gelasio envió una carta al emperador Anastasio I en la que formulaba la doctrina de las 2 espadas, con la que justificaba la superioridad de la esfera espiritual del Papa sobre la temporal del emperador. El planteamiento de Gelasio fue recogido 6 siglos después por el Papa Gregorio VII, pero de manera más radical, demandando no solo la separación de poderes, sino la sumisión del poder de los reyes a la autoridad del Papa. Gelasio es también conocido por su decreto en el que realizó la primera enumeración de los libros canónicos de la Biblia católica. Conozcamos ahora los 7 libros más polémicos, no legitimados por la Iglesia católica y otras iglesias cristianas, examinando sus planteamientos más controversiales. Número 1. El Evangelio de la infancia de Tomás. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto apócrifo sobre la infancia de Jesús de Nazaret. El consenso académico sitúa su preparación entre mediados y finales del siglo II, y el manuscrito más antiguo que se conserva data del siglo IV o del V. Generalmente se acepta que el documento es de origen gnóstico debido a las referencias en cartas de Orígenes de Alejandría e Hipólito de Roma a un Evangelio de Tomás. Sin embargo, no está claro si esas cartas se refieren al Evangelio de la infancia de Tomás o al Evangelio de Tomás, un evangelio descubierto cerca de Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Los primeros escritores cristianos consideraban que el Evangelio de la infancia de Tomás era falso y herético. Eusebio de Cesarea lo rechazó como una ficción herética en su Historia de la Iglesia del siglo IV, mientras que el Papa Gelasio I lo incluyó en su lista de libros no aceptables del decreto gelasiano. Se desconoce quién fue el autor del Evangelio. En los manuscritos más antiguos no se señala ningún autor, lo que sugiere que se trataba de alguien que deseaba permanecer anónimo o de una recopilación de historias existentes realizada por un editor. En manuscritos posteriores que datan de la Edad Media, el texto empieza con un prólogo en el que se presenta Tomás el Israelita, sin más explicaciones, lo que originó el nombre del Evangelio. Es posible que esto tuviera el interés de insinuar que el autor era Tomás el apóstol, considerado por algunos autores como un hermano de Jesús y, por lo tanto, familiarizado con la niñez del Nazareno. El texto describe la vida del niño de Jesús desde los 5 hasta los 12 años y lo presenta como un chico malo que utiliza sus poderes sobrenaturales para matar a otros niños de comportamiento malévolo y enceguecer a los vecinos que se quejan de su conducta. Con un texto elaborado por un desconocido y tan contrario a la doctrina y a las enseñanzas cristianas, no es de extrañar que el Evangelio de la infancia de Tomás haya sido rechazado, declarado herético e ilegítimo por el cristianismo. Número 2. El libro de Adán y Eva. Este libro extracanónico, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás, fue compuesto en el siglo VI, en Ge'ez, una lengua semítica extinta que se hablaba en el reino de Aksum, en la actual Etiopía, y traducido de un original árabe. La versión árabe a su vez derivó de la Cueva de los Tesoros, un texto siriaco del siglo IV, atribuido al teólogo cristiano Efraín el Sirio, aunque académicos modernos sostienen que el verdadero autor fue otra persona, que también vivió en la Alta Mesopotamia, pero mucho más tarde, cerca del siglo VII. El libro versa en torno a la vida de Adán y Eva tras ser expulsados del jardín del Edén por comer la fruta del árbol prohibido. En la primera parte del libro, la serpiente intenta matar a Adán y Eva, pero Dios se lo impide y la castiga de nuevo enmudeciéndola y arrojándola a la India. El demonio también trata de liquidarlos arrojándoles un peñasco, pero Dios los salva de nuevo. El libro refiere que cuando la primera pareja de seres humanos abandonó el paraíso terrenal, se les ordenó vivir en un lugar llamado la Cueva de los Tesoros. El texto afirma que Adán y Eva sufrieron mucho por la expulsión del Edén, especialmente durante el primer año, e incluso en varias ocasiones intentaron morir por propia decisión, así como retornar al placentero jardín en el que vivían. Después se fueron resignando, sobre todo tras tener a sus primeros hijos, Caín, Abel y sus hermanas, aunque estas no son mencionadas en la Biblia. En la segunda parte, los cainitas, descendientes de Caín, son presentados como extremadamente malvados, propensos a cometer asesinatos e incesto. Después de seducir a los setitas, su descendencia se convierte en los Nefilim, los hombres valientes de Génesis 6, que son todos destruidos en el diluvio. Las partes tercera y cuarta continúan con las vidas de Noé, Sem, Melquisedec y demás descendientes,
hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de la Era Común. El libro aporta una genealogía de Jesús desde Adán, incluyendo los nombres de las mujeres, algo extremadamente raro en este tipo de documentos. Número 3. El libro de Salmos de Salomón. El libro de los Salmos de Salomón es un texto propio de la Biblia Septuaginta, no legitimado por las iglesias cristianas, incluyendo la católica, las ortodoxas y las protestantes. Según algunos estudiosos, fue compuesto en Judea hacia el año 60 a.C., es decir, 900 años después del hijo y sucesor de David, al que se le atribuye la construcción del primer templo de Jerusalén. Es una colección de 18 salmos en verso, escritos en hebreo, en un estilo mesiánico y crítico, tanto de los sacerdotes como de los ricos, pero especialmente de los políticos que entregaron el país a los romanos, sobre los que señala: sus iniquidades sobrepasan las de los gentiles que les precedieron, profanaron repetidamente el santuario del Señor, y subieron al altar pueblos extranjeros, que lo pisotearon orgullosamente. En cambio, elogia a quienes, no habiendo en Jerusalén quien practicara el amor y la verdad, los rehuyeron quienes aman la comunidad de los santos, como gorriones volaron de sus nidos, erraron por los desiertos para proteger sus almas del mal. Esta es probablemente una alusión a los esenios que se trasladaron al desierto, incluyendo a la comunidad de Qumran, en la que se encontraron los rollos del Mar Muerto. En medio de las lamentaciones por la situación, aparece la esperanza en el Mesías, un rey del linaje de David, que no confiará en caballos, ni jinetes, ni arcos, ni atesorará oro y plata para la guerra, ni el día de la batalla incrementará sus esperanzas en la multitud de sus guerreros. Su esperanza es la del fuerte que espera en Dios. Esta visión mesiánica parece un desarrollo de la de Isaías y anticipa la del Apocalipsis. El libro espera la resurrección de los justos. Los que son fieles al Señor resucitarán para la vida eterna. Su vida en la luz del Señor no cesará nunca. El Salmo 18, que algunos estudiosos consideran de un autor diferente al de los primeros 17, pone a las estrellas como ejemplo, a la de manera del Sirácida, Enoc y la regla de la comunidad de Qumran. Diferencias canónicas con la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta, también conocida como Biblia griega, es la traducción más antigua que se conoce de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. Escrita en griego koiné, los eruditos creen que sus libros más antiguos fueron traducidos en el siglo III a.C., extendiéndose su composición hasta el año 130 de la Era Común. Su nombre de Septuaginta deriva de que presuntamente en su traducción participaron 72 traductores. Además de los textos de la Biblia hebrea o Tanaj, la Biblia Septuaginta incluye algunos otros que reciben diferentes nombres por las iglesias cristianas, siendo llamados deuterocanónicos por los católicos, anagignos comenos por los credos ortodoxos y considerados apócrifos por la mayoría de las iglesias protestantes. Estos textos ya eran leídos por maestros y comunidades judías de habla griega desde el siglo II a.C. y fueron incorporados en la Biblia desde entonces, con diferencias regionales, por las comunidades cristianas primitivas. La mayoría fueron reconocidos como canónicos y están incluidos tanto en la Biblia católica como en la de todas las iglesias cristianas, con diferencias entre los libros aceptados en uno y otro grupo religioso. Algunas iglesias protestantes como la luterana y la anglicana incluyen estos libros en sus Biblias y los consideran lecturas recomendables por su riqueza de enseñanzas, aunque sin otorgarles un estatus normativo o dogmático. 5 libros de la Biblia Septuaginta no son reconocidos por la Iglesia Católica como deuterocanónicos y por lo tanto no forman parte de su canon. Estos son primero de Esdras, tercero de Macabeos, cuarto de Macabeos, Odas y Salmos de Salomón. Los primeros 2 libros sí son reconocidos por la Iglesia Ortodoxa, mientras que Odas y cuarto de Macabeos cuentan con validación parcial dentro de varios credos ortodoxos. Número 4. El libro de las Odas. El libro de las Odas, a menudo referido simplemente como Odas, es un texto que solo se encuentra en las versiones ortodoxas de la Biblia. Son 15 odas, de las cuales las primeras 9 constituyen la base canónica de los cantos durante maitines y otros servicios en las iglesias que las han legitimado. Los primeros 7 capítulos u odas de este libro, según los presentó el teólogo moderno alemán Alfred Ralphs, son la primera oda de Moisés, basada en Éxodo 15:1-19,
la segunda Oda de Moisés, con base en Deuteronomio 32:1-43, la oración de Ana, la madre del profeta Samuel, referida en 1 de Samuel 2:1-10, la oración del profeta Habacuc, la oración del profeta Isaías, la oración del profeta Jonás y la oración de Azarías, basada en Daniel 3:26-45. Los otros 8 capítulos u odas son la canción de los 3 jóvenes, basada en Daniel 3:52-88, el Magnificat o la oración de María, con base en Lucas 1:46-55, Benedictus, el cántico de Zacarías, basado en Lucas 1:68-79, el cántico de Isaías, la oración de Ezequías, basada en Isaías 38:10-20, la oración de Manasés, rey de Judá cuando estuvo cautivo en Babilonia, referenciado en 2 de Crónicas 33:11-13, Nuc Dimitis, el cántico de Simeón, basado en Lucas 2:29-32, y el Gloria in excelsis Deo, cántico de la madrugada, con base en Lucas y Salmos. Se piensa que las odas habían existido de manera independiente antes de ser puestas en una lista. A comienzos del siglo III, Hipólito de Roma escribió homilias sobre el cántico de Moisés y el cántico de los 3 santos niños. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea informó que se habían escrito muchos himnos y canciones. La colección más antigua que sobrevive se encuentra en el Códice Alejandrino del siglo V, que contiene 14 odas, adjuntas después de los Salmos. En el siglo VI, la lista que circulaba incluía predominantemente una colección de las primeras 9. Número 5. Carta de Aristeas. La Carta de Aristeas, también llamada Carta de Filócrates, es un texto helenístico del siglo III a.C., que relata cómo se originó la Biblia Septuaginta y fue incluido entre los libros apócrifos por las iglesias cristianas. El historiador judeo-romano del primer siglo de la era común, Flavio Josefo, la parafraseó y la atribuyó a un tal Aristeas, como dirigida al político ateniense Filócrates. Aunque muchos eruditos creen que la historia es ficticia, este es el primer texto que menciona la célebre Biblioteca de Alejandría. La carta cuenta cómo el faraón tolemaico de Egipto, presuntamente Ptolomeo II, recibe de su bibliotecario Demetrio de Faldero la petición de traducir al griego la Biblia hebrea. El faraón da su apoyo al proyecto y libera a los judíos sometidos a la esclavitud por sus antecesores para que un grupo de ellos cumpla con el cometido. El sumo sacerdote elige 6 hombres de cada una de las 12 tribus, lo que da un total de 72 personas para que actúen como traductoras. Los 72 traductores viajan de Jerusalén a Alejandría, donde el faraón los recibe y durante 7 días les formula preguntas de naturaleza filosófica, cuyas respuestas se consignan extensamente. Los 72 traductores terminan su tarea en exactamente 72 días, concluyendo la Biblia Septuaginta. Cuando los judíos de Alejandría se enteran de que la ley hebrea se ha traducido al griego, compran o mandan a hacer copias y lanzan una maldición contra quien quiera que modifique la traducción. El faraón premia a los traductores y los envía de vuelta a su patria con regalos para el templo de Jerusalén. Uno de los propósitos principales del autor de la Carta de Aristeas parece ser la de establecer la superioridad del texto griego de la Biblia Septuaginta por encima de cualquier otra versión de la Biblia hebrea. El escritor es abiertamente pro-griego y presenta el nombre de Zeus como otra denominación de Yahvé, y si bien critica la ética sexual griega y la idolatría, no realiza un ataque frontal, sino una invitación a cambiar. Número 6. Los testamentos de los 12 patriarcas. Los testamentos de los 12 patriarcas son un conjunto de escrituras apócrifas para casi todas las iglesias cristianas, creyéndose que se trata de una obra pseudoepigráfica sobre los mandatos de muerte de los 12 hijos de Jacob. Fueron escritos en hebreo o griego y alcanzaron su forma final en el siglo II de la Era Común. Su introducción en el mundo occidental se produjo en el siglo XIII por intermedio del obispo de Lincoln, Robert Grosseteste, cuya traducción latina cobró inmediatamente popularidad. Grosseteste creía que era un texto genuino de los 12 hijos de Jacob y que las interpolaciones cristianas habían sido una consecuencia legítima del augurio judío, acusando a los judíos de ocultar los testamentos a causa de las profecías del Salvador contenidas en ellos. En tiempos de Grosseteste y posteriores, la visión del obispo inglés fue rechazada y durante casi 4 siglos el libro resultó menospreciado como una mera falsificación cristiana. Actualmente las opiniones de los académicos todavía están divididas en cuanto a si es un documento auténticamente judío, retocado por cristianos,
o si se trata de un texto cristiano escrito originalmente en griego, pero basado en algún documento anterior, en lengua semítica. La mayoría de los estudiosos opina que el libro es una obra cristiana, tenga o no un antecedente judío. La obra está dividida en 12 libros, los cuales pretenden ser la última exhortación de cada uno de los 12 patriarcas titulares: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. En cada libro el patriarca correspondiente narra su vida, destacando sus fortalezas, virtudes y debilidades, utilizando la Biblia hebrea y la tradición judía como fuentes de información. Seguidamente los patriarcas exhortan a los lectores y oyentes a emular las virtudes y evitar las malas inclinaciones, concluyendo en la mayoría de los casos con visiones proféticas. ¿Por qué los protestantes quitaron libros de la Biblia católica? Durante la época apostólica del siglo I de la Era Común, existían dentro del judaísmo muchos textos de origen helenístico que eran utilizados con frecuencia por los cristianos. Los padres de la Iglesia a menudo reconocían estos libros como importantes para el surgimiento del cristianismo, pero la autoridad inspirada y el valor de los apócrifos seguían siendo ampliamente cuestionados. Los cristianos incluyeron varios de estos libros en los cánones de las Biblias cristianas, llamándolos los libros ocultos o los apócrifos. En el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, se cuestionó la validez canónica de los libros intertestamentarios, es decir, los aparecidos durante el tiempo que transcurrió entre la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. 14 de estos libros fueron incluidos en la Biblia protestante como una sección intertestamentaria llamada apócrifos, que abarcaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antes de 1629, todas las Biblias protestantes en inglés incluían el Antiguo Testamento, los apócrifos y el Nuevo Testamento. Muchos de estos textos apócrifos protestantes habían sido canonizados por la Iglesia Católica durante los primeros siglos del cristianismo, y todos son considerados canónicos por la Iglesia Ortodoxa Oriental. La Iglesia Anglicana acepta los apócrifos protestantes para instrucción en la vida y las costumbres, pero no para el establecimiento de la doctrina. Los apócrifos protestantes contienen 3 libros: primero de Esdras, segundo de Esdras y la oración de Manasés, que son legítimos para muchas iglesias ortodoxas orientales, pero que la Iglesia Católica los considera no canónicos y, por lo tanto, no están incluidos en sus Biblias modernas. Número 7. El libro de Enoc. El libro de Enoc es un antiguo texto religioso apocalíptico judío que la tradición atribuye al patriarca Enoc, el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé, según la Biblia. El texto ha sido tradicionalmente dividido en 3 libros: primero de Enoc, segundo de Enoc y tercero de Enoc, y contiene referencias únicas sobre el origen de los demonios y los Nefilim, un grupo de misteriosos y gigantescos personajes nacidos en la unión contra natura de ángeles caídos con mujeres humanas. El libro explica por qué algunos ángeles cayeron del cielo y aporta una justificación moral del diluvio del Génesis. Añade una reseña profética del reinado de 1000 años del Mesías. Ninguno de los 3 libros es considerado canónico por la mayoría de las iglesias cristianas. Se cree que las secciones más antiguas del primero de Enoc fueron compuestas entre los años 300 y 200 a.C., mientras que la parte más reciente, el libro de las parábolas, es del año 100 a.C. Los eruditos creen que Enoc fue escrito originalmente en arameo o hebreo, las primeras lenguas empleadas en los textos judíos. Efraín Isaac sugiere que tanto Enoc como el libro de Daniel fueron compuestos parcialmente en los 2 idiomas, aunque no se conoce ninguna versión hebrea que haya sobrevivido. En los rollos del Mar Muerto descubiertos en las cuevas de Qumran se encontraron copias de las primeras secciones de primero de Enoc. Fueron conservadas por un grupo disidente judío que no estaba alineado con la secta mayoritaria judía de los fariseos. El libro de Enoc, junto con muchos otros textos descubiertos en Qumran, es reconocido por su variación sustancial del judaísmo rabínico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también sepan por qué fueron prohibidos estos 7 libros de la antigua Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.